Hola y muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Región F, el programa que hacemos desde acá, desde la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, junto a nuestros medios asociados La Estrella y Soy Chile. Como siempre, estoy con una gran entrevistada donde vamos a hablar de recuperación, de patrimonio, de cultura, de comunidad, pero que vamos a conocer a partir de la siguiente nota introductoria de nuestro equipo de calle. A lo largo de la antigua ruta férrea entre Valparaíso y Santiago, existen 25 estaciones de tren abandonadas. Frente a este escenario, Daniela Gutiérrez vio una oportunidad para conectar a las comunidades. Licenciada en Arquitectura y con una profunda vinculación cultural, Daniela fundó en 2015 la organización Trenzando, una iniciativa que busca revitalizar el patrimonio ferroviario olvidado. Su proyecto se centra en reutilizar los antiguos circuitos y recuperar las estaciones deterioradas. El principal objetivo es llevar música, arte, teatro y otras expresiones culturales a lo largo del Chile no metropolitano, un tren poco común que transporta oportunidades de desarrollo y acceso a nuevos conocimientos en tecnología y cultura. Trenzando es una organización que con esfuerzo y dedicación ha levantado una nave férrea construida a partir de 6 contenedores. Daniela cree firmemente que este medio no solo acerca la cultura a las comunidades, sino que también impulsa el valor patrimonial de Chile. Y ahora sí, me encuentro acá en el estudio con Daniela Gutiérrez. Daniela, directora y fundadora de Trenzando. Muchas gracias por acompañarnos acá en el Región F en este nuevo capítulo para conversar de hartas cosas. Así que vamos, tenemos de harto y lo que tejer en este caso, diríamos. Así es. Bueno, muchísimas gracias a ti por la invitación y a todo el equipo. La verdad es que estoy bien impresionada con la iniciativa, así que felicidades también. Nuestro ideal que surjan estas iniciativas en espacios académicos, pues una súper oportunidad para los estudiantes, así que nada, felicidades. Muchas gracias, Daniela. Un honor para nosotros también tenerte acá. Y partimos con un tema, además de, obviamente, en la perspectiva de género que nos acompaña siempre en el programa, de resaltar, como te comentaba, fuera de cámaras, liderazgo femenino. También tenemos un tema con la descentralización, que es un programa que estamos haciendo desde regiones. Y en un país tan centralizado como Chile, la apuesta de Trenzando justamente es llevar cultura, tecnología, verdad, recuperación a zonas no metropolitanas. ¿Cómo fue el proceso para identificar, Daniela, las estaciones ferroviarias como espacios claves para esta revitalización cultural? Bueno, fue precisamente como en mi experiencia de estudiante de arquitectura, en este caso, que en mi proyecto de título hice mi proyecto en la Maestranza Barón, que queda aquí en Valparaíso, y ahí en un proceso de observación y estar como estudiando el espacio, me encontré con los trenes de carga de la empresa de Pasa, en este caso, y a partir de ese descubrimiento, en el fondo, encuentro toda esta red que se mantenía activa para el transporte de carga entre Valparaíso y Puerto Montt, que para mí fue como un descubrir el tesoro escondido, porque la verdad como muchos damos un poco por muerta la red ferroviaria. Y fue entonces en esa experiencia académica que empiezo a indagar en esta infraestructura que está activa. Desde un tiempo ya también había un interés por indagar en esta problemática que tú nos mencionabas de la descentralización. Entonces, juntando esos dos cabos un poco, surge el proyecto Trenzando en un ánimo de poder reutilizar esta infraestructura que en verdad ofrece, o sea, para que se hagan una idea, todavía el tren, la red ferroviaria, en el caso de la Red Sur, porque para el norte hay otro cuento, vincula más de 180 localidades entre Valparaíso y Puerto Montt y que siguen estando articuladas por este tren que no se detiene porque es de carga, pero sigue en el fondo transitando por este territorio. Después de este hallazgo, además, tuve la oportunidad de viajar por esta línea y nos encontramos con la realidad de ese centralismo extremo, en donde gran parte de estas localidades se encontraban en un estado importante de abandono. Claro, pero y que contrastaba además con la importancia que tuvieron cuando se fundaron a partir del tren. Entonces, un poco con esas ideas bases que surge el proyecto Trenzando. Y desde tu experiencia, ¿cuáles han sido los desafíos y también quizás las resistencias con las que te has encontrado justamente al intentar reactivar este patrimonio ferroviario tan valioso y tan invisibilizado hasta Trenzando en el fondo? Sí, son precisamente todas las trabas que pone como años de un sistema y políticas súper centralizadoras y que por lo mismo cuesta uno un poco, yo creo, como de hacer ver la importancia que tiene de generar, de ponerle fichas, digamos, a estas pequeñas localidades. Cuesta muchísimo como aunar las voluntades. Si bien está súper fuerte el discurso de la descentralización, todavía nos falta mucho. O sea, hay políticas que han ido tratando de revertir ese tema, pero estamos todavía como a años luz un poco de realmente tomar
de ver la relevancia que tienen estas pequeñas localidades y estas pequeñas comunidades, por ende, para el desarrollo general del país. Entonces yo creo que las grandes trabas siempre han sido como un poco visibilizar la importancia que tiene de invertir recursos en proyectos que no necesariamente van a traer tantos números en términos de personas, porque son pequeñas localidades, pero son pequeños números que generan grandes cambios. Hay rostros detrás, hay historias detrás de esos números, exactamente. Y también un poco lo que también hemos mencionado muchas veces acá en el programa, que también hay una centralización dentro de las mismas regiones, porque cuando uno piensa... Y a nivel comunal. Exacto, incluso a nivel comunal, entonces justamente queda muy invisibilizadas, ¿verdad?, estas comunidades más pequeñas. Has mencionado previamente, y justamente pensando en el tema como de las personas que habitan estas comunidades, que uno de los grandes aprendizajes de Transando fue entender que las relaciones con las comunidades locales requieren mucho tiempo y dedicación. Lo has dicho en otras entrevistas. En Transando justamente ustedes promueven la co-creación con los vecinos del lugar. En lugar de imponer una programación, hay una suerte como de co-crear, ¿verdad?, los proyectos. Si nos pudieras explicar un poquito más cómo se diseña justamente esta mirada colaborativa, cómo se pone en práctica. Bueno, esa es la idea base del proyecto. O sea, siempre se planteó tenemos un centro cultural itinerante que viaja por estas localidades, pero siempre se planteó como un centro cultural no que lleva cultura y programas, sino que permite entregar herramientas para que la cultura de estas localidades, el patrimonio local, se ponga en valor y pueda salir, digamos. Es la dirección inversa. Entonces, para nosotros es súper importante que todas las actividades, los programas y los proyectos que desarrollamos en conjunto a esas comunidades sean codiseñados de base con representantes de estas comunidades. En términos muy prácticos, nosotros antes de llegar con nuestra infraestructura, generamos una convocatoria abierta. Estamos hablando el enfoque del proyecto son pequeñas localidades, estamos hablando de máximo 1.000 habitantes, entonces son 2.000, en el fondo son territorios que con nuestra metodología logramos abordar. Y en términos metodológicos partimos haciendo una invitación súper abierta, tanto a dirigentes, organizaciones, vecinos, e incluso como personas naturales que suelen ser como muy motivadas con el desarrollo de su comunidad. Y a partir de esa primera invitación presentamos el proyecto y abrimos un poco las puertas para poder empezar a generar relaciones de confianza, que para nosotros es súper importante, y hemos comprobado que es la base para realmente poder generar cambios en el territorio de manera más sostenible. O sea, de alguna forma estos actores claves que vamos identificando y con cuáles vamos trabajando son los que permiten darle una proyección al proyecto en los territorios. ¿Y cómo hace el recibimiento de parte de esas localidades? Porque también hay un cambio un poco de chip, en el sentido de que no es como, oye, nosotros venimos, que hay una cosa también que es media paternalista muchas veces estos proyectos, nosotros venimos a enseñarles cómo hacer cultura, sino que esto como que cambia un poco la lógica, cómo lo reciben también las comunidades y cómo es el compromiso, porque claro, la idea, por lo que entiendo, es que esto no sea como, oye, algo que una golondrina que no hace verano en el fondo, sino que se siembren de alguna manera los cimientos y las semillas para que esto siga funcionando y para que la comunidad también crezca cultural, social y económicamente en torno a lo que Transando propone, ¿no? Sí, yo creo que la recepción está súper vinculada al hecho de que trabajamos con el patrimonio ferroviario y que esa es en el fondo la particularidad de este proyecto, un poco que al trabajar con un patrimonio que es propio de las localidades, el recibimiento de base es mucho más efectivo, porque en el fondo venimos con una herramienta, o sea, a poner en valor un patrimonio que ellos ya, no tratamos de imponer nada, digamos, ellos ya tienen una vinculación con la historia ferroviaria y el patrimonio ferroviario muy cercana, es muy parte en general de la identidad de estas territorial de estas comunidades. Entonces yo creo que ese es un gran plus que tiene el proyecto en términos de poder generar este primer vínculo. Y para agregar el fondo, ¿cómo lo hacemos? Obviamente que los vínculos de confianza se van construyendo con el tiempo, pero el hecho de partir planteando que en el fondo venimos con herramientas, tenemos una infraestructura, pero no es para inyectar contenido, sino que poder resaltar y poner en valor con los contenidos locales. Entonces partimos generando un diagnóstico participativo y a partir de ese diagnóstico vamos identificando los principales actores y en el fondo es abrir todas las herramientas para que podamos crear en conjunto lo que queremos hacer. Y eso en el fondo se recibe muy bien, digamos. El patrimonio ferroviario de Chile ha sido históricamente olvidado y sin embargo, como tú decías, Transando utiliza estas infraestructuras para revitalizar no solamente infraestructura o máquinas, sino que también identidades locales. Pero ¿cómo llegamos a esto? O sea, tú también con tu visión de arquitecta, ¿cómo te explicas tú el abandono de esta joya, como tú misma la describiste en la primera respuesta, que está ahí, que podría articular una cantidad no menor de comunidades que hoy día están invisibilizadas, que están olvidadas y que están muchas veces aisladas también? Entonces,
¿Por qué sientes que se llegó o qué es lo que falta en las políticas públicas en el fondo? No de este gobierno, sino que probablemente se arrastra es un tema quizás cultural, social, pero ¿cómo te explicas tú este abandono? Hay hartos estudios al respecto y teorías de cómo en el fondo se va debilitando la empresa ferroviaria de alguna forma y el patrimonio en general. Y una de ellas, para poner en contexto, también hay que entender que los ferrocarriles en el mundo requieren del subsidio estatal, de un aporte estatal importante porque no son rentables en términos privados. Entonces, requieren de una apuesta y un financiamiento estatal muy importante con una visión a largo plazo. Y yo creo que sin duda ese es uno de los mayores trabas en un país que incluso constitucionalmente como que impide el desarrollo de aportes estatales a proyectos que involucran muchos recursos y que en el fondo los retornos son a muy largo plazo. O sea, yo creo que esa es la base del problema y por qué ha costado tanto que funcione, digamos. Y en términos históricos, claro, fue una empresa que en su momento, previo al golpe de Estado, creció muchísimo. Y una de las teorías también es esa, que la empresa de ferrocarriles del Estado es una empresa que creció demasiado y eso empezó a hacer que en términos administrativos empezara a fallar y luego también un tema de político que en el fondo no apostaba por una inversión del Estado que es necesaria porque no hay proyecto de trenes que funcione bien a nivel privado y con en el fondo que impacte a nivel nacional. Entonces, yo creo que esa es principalmente la gran batalla que hemos tenido como país porque implica reestructurar a nivel constitucional el tema. Claro, y también, que es un tema que vuelve a salir en cada cuenta pública, ¿verdad? Que el presidente Gabriel Boric habló justamente de Trenes para Chile, una idea que busca fortalecer y conectar, pero pasa un poco lo mismo, ¿no? Nos topamos con esta... Claro, y como bien decías, esto no es un asunto de gobierno, porque son muchos recursos y requiere mucho tiempo. Entonces se requiere como una política de Estado que aúne esa visión. Y eso hasta el momento, claro, se nombra, pero no hay necesariamente que ponerle carne y recursos. Exactamente. Ahora, también desde tu mirada como arquitecta, Daniela, y tu vínculo con el desarrollo de las regiones, te quiero preguntar cuál es la evaluación que tú haces respecto al desarrollo que ha tenido nuestra región en términos de crecimiento y de planificación, ¿ya? ¿Dónde están nuestros puntos fuertes y dónde también han estado, algunas han salido incluso en las noticias, ¿verdad? Nuestras debilidades. ¿Y qué crees tú o cómo se podría justamente mejorar y hacer más sinérgico, más armónico, más respetuoso también esta planificación y este crecimiento? Bueno, en términos regionales, como bien decíamos en un inicio, yo creo que como muchas otras regiones, en Valparaíso sucede también que hay un centralismo a nivel regional. O sea, hay mucho enfoque en las ciudades más grandes, como Valparaíso, como Viña del Mar. Pero falta volver a mirar un poco a los interiores y a localidades más pequeñas. Yo creo como que eso es algo que sucede en todo Chile y en Valparaíso también lo podemos ver también. Vengo saliendo justamente ahora, que es algo que creo que está dando, que es un proyecto importante, o sea, más que proyecto, una visión importante y que está tomando harta fuerza en Valparaíso que tiene que ver con las economías creativas. Vengo justo del Comité Ejecutivo de Valparaíso Creativo, que es un programa estratégico regional de Corfo, y creo que ahí hay por lo menos varios actores a nivel regional que están como bien motivados y comprometidos con el desarrollo de las economías creativas en la región y creo que está empezando y puede tener un tremendo potencial. Perfecto. Te quiero llevar a otro tema que también nos interesa mucho en Región F, que tiene que ver con el tema de la infancia, ¿ya? También pensando de alguna otra manera reconectado con las infancias y generaciones de niños, niñas, adolescentes, jóvenes que no conocieron justamente, ¿verdad? Que no se vincularon con esta ferrovialidad, no sé si ni siquiera existe la palabra, pero que es tan característica, como tú muy bien señalabas, de sus localidades, ¿verdad? No sé, Calera Yayay, que estuviera conectada a Santiago, ¿verdad? Pensar en Tren Valparaíso-Mendoza, o sea, son cosas que en el fondo suenan, que existieron, pero que suenan casi como futuristas o de ciencia ficción para muchas generaciones. ¿Qué tipo de impacto has observado tú a partir de pensando justamente en las futuras generaciones y cómo han conectado también con el proyecto, o cómo ustedes las han involucrado también en el proyecto? Sí, bueno, es bien bonito lo que pasa con el tema del patrimonio ferroviario y las nuevas generaciones, porque a pesar que, claro, son personas que no tuvieron necesariamente una cercanía con el tema andando, digamos, pero siempre hay una relación, o sea, es tan fuerte la presencia de la historia ferroviaria en estas localidades, porque en su mayoría se fundaron a partir del tren, que incluso las nuevas generaciones, en el fondo, del tren es parte de su historia familiar, porque es parte de la historia de los abuelos, bueno, la cantidad de trabajadores ferroviarios que hay, o sea, todos tienen un pariente que trabaja en el tren, entonces parte también de su historia más familiar, más íntima.
Y por otro lado está este contraste también de ver estas estaciones y estas infraestructuras en un estado más abandonado, que también por lo general son lugares marginales donde los cabros también van a tomar y en el fondo es como... Y yo creo que lo que ha impactado trenzando un poco es como poder hacer ver, uno, la relevancia, o sea, que en términos territoriales que tuvo esta localidad al ser parte de esta red y poder dar a entender que la proyección que sigue teniendo esta red, al seguir estando como articulada por este tren de carga y por posibles proyectos de trenes de pasajeros, pero en el fondo, al estar todavía en el mapa y las proyecciones que eso puede generar, yo creo que aportamos un pequeño grano de esperanza en muchas generaciones jóvenes que, claro, en muchos casos localidades pequeñas no ven mucha proyección. Cuando una proyección no hay ninguna, claro, justamente que ir. por la desconexión. Claro. Exacto. Y en ese irse se pierde también un patrimonio vivo, probablemente, identitario, claro. Te quiero preguntar, porque este concepto de reutilización del sistema ferroviario con fines culturales es innovador. ¿Crees que este modelo podría replicarse quizás en otras partes de Sudamérica, como una suerte, no sé, de franquicia súper súper bonita en el fondo, súper virtuosa? ¿Y qué aspectos del proyecto, que si no es el proyecto entero, qué aspectos del proyecto crees tú que podrían servir para implementar dentro de nuestro país o a nivel latinoamericano en otras iniciativas similares? Sí, nosotros igual hemos tenido precisamente reuniones con gente de México, en particular de Argentina y Colombia, porque la gracia un poco es que el tema ferroviario en Latinoamérica por lo menos es bastante similar, o sea, todos tuvieron un auge importante como a principios del siglo XIX, o sea, fue un elemento primordial en la revolución industrial, digamos, entonces... Muchos de estos países tienen una infraestructura ferroviaria, grandes rutas y kilómetros construidos, que luego en muchos casos fueron abandonados y están un poco en situaciones bien similares. Entonces es un proyecto muy replicable, para otros países. Como te digo, hemos tenido conversaciones con Argentina, ahora que también activaron un tren Mendoza-Buenos Aires, que están interesados también en ver un proyecto similar con Trenzando, colaborar para poder hacer algo parecido en el sur, en este caso. Con México también, que están haciendo el Tren Maya. O sea, sin duda es un proyecto muy replicable y la gracia además es que como lo hemos planteado nosotros, incluso que, no sé, la infraestructura está construida a partir de container marítimos que se montan sobre carros ferroviarios, entonces tiene toda una infraestructura que es acorde a toda una logística de transporte que permite que se mueva. En el fondo estás en el tren, puedes irte en un puerto, en un barco y volver a montarte otra línea. Entonces algo que en nuestros sueños siempre lo hemos visto como una red que se puede expandir en verdad de manera bastante prolongada. Te quiero llevar a un tema que también hemos abordado con otras entrevistas que afectan de alguna otra forma, ¿verdad? Justamente al área de la cultura y del arte, el arte y la cultura, del patrimonio, ¿verdad? Tiene que ver con el tema de los fondos. ¿Cuál es tu opinión respecto a cómo se están manejando los fondos? Porque un poco lo que hemos recogido a partir de otras entrevistas que hemos tenido acá y otras entrevistas también que hemos tenido acá en el Región F es que de repente esto de hacerlos competir, proyectos que pueden resultar súper virtuosos y que no necesariamente son comparables. Lo mismo que decías tú, o sea, cuando pensamos en Trenzando en términos de réditos económicos, claro, no es ahí donde está puesto el foco. Sin embargo, a veces tenemos que llevar los proyectos justamente a números y a ese tipo de lógica. Entonces, te quería preguntar justamente por tu opinión respecto al sistema de fondos concursables, de financiamiento, ¿verdad? Que existe en Chile para apoyar este u otros proyectos de similar o de diversa naturaleza, pero que están justamente en el área de la cultura, del patrimonio, de la identidad, de la historia. Sí, mira, qué interesante tu pregunta, porque la verdad es que yo ido como con la experiencia un poco mutando mi opinión al respecto. O sea, yo creo que partí como mucho súper crítica, porque en el fondo siempre faltan recursos, obviamente, pero también viendo la experiencia de otros países, la verdad es que debo ser honesta y decir que creo que sin duda falta y siempre va a faltar. Yo creo que la falta de pero es algo que hemos recogido también, que si nos comparamos, o sea, que lloremos, pero si nos comparamos con Latinoamérica... Sí, no, incluso con países de Europa. A mí me ha pasado que sin duda falta diversificar las fuentes. Y también yo creo que ahí, yéndome por otro lado, pero el tema de economías creativas y todas estas políticas que se están desarrollando puede aportar mucho a eso, a cambiar también la mentalidad de tanto los gestores como las organizaciones del mundo cultural para ver de qué manera podemos ir buscando la sostenibilidad financiera que es tan compleja también en este sector, porque efectivamente hay muchas cosas que es difícil de financiar como con las leyes del mercado, digamos. Pero creo que
acá hay una oportunidad que es importante que, o sea, Trenzando surge de fondos concursables. O sea, nosotros de no tener absolutamente nada, el fondo de la punta de postular, logramos financiar un proyecto en que el Estado, digamos, apuesta a partir de fondos concursables y que nos dio esa oportunidad, que en muchos países, incluso en Europa, es difícil si es que no te asocias a una institución mucho mayor, o sea, como partir proyectos de esta envergadura de cero. No, o sea, es notable esa oportunidad que otorga este sistema. Ahora, sin duda, yo creo que un gran problema es, uno, que muchos de estos fondos competitivos, como dices tú, el fondo entran todos. Entra el que tiene nada de experiencia con el que tiene mucha experiencia. Yo creo que ahí un poco la pelea es desigual, la competencia es desigual. Y por otro lado, sí, falta mucho más, yo creo, que recursos o programas que permitan fomentar la colaboración y que en el fondo no sea necesariamente solo competencia, pero creo que pero es súper necesario también. O sea, creo que es un buen recurso, o sea, una buena herramienta para Y quizás, como tú decías, debiera articularse o normarse de una forma distinta. Por ahí, una de las entrevistas, me acuerdo, fotógrafa, ¿verdad? Nos decía que quizás las personas que se lo han ganado 3 veces ya no vuelvan a postular en un tiempo. O sea, porque justamente el tema es que cuesta mucho. Sí. Hay un know-how que no es menor. Uno que, el fondo del libro tiene sus complicaciones. Me tocó postular, ¿verdad? Y uno de repente se entera que hay gente súper consagrada que sigue postulando, ¿cachai? Y dice como habría que encontrar otras fuentes de financiamiento, como dependiendo, como categorizándolo mejor también y haciendo convocatorias más diferenciadas también, reconociendo, no sé, los distintos niveles de avance, etcétera. Y como bien decías tú, también no dejarlo solo a la competencia. O sea, yo creo que sin duda hay que equilibrar un poco ahí la balanza, porque pasa mucho también que claro, se invierte mucho recursos en una organización y después esas mismas organizaciones hay mucho equipamiento y tal, y hay otras que no tienen y no se genera, no se impulsa de alguna forma que haya una circulación de esos. Daniela, y el rol de los privados, de las empresas, ¿cómo lo ves tú ahí? ¿Hay es como un checklist de, tengo responsabilidad social empresarial, invertir en este proyecto, o hay de repente algunas empresas, obviamente no todas, que están comprometidas justamente con... Sí, yo creo que algo que está como moviéndose lentamente, pero se está moviendo, pero lentamente porque, sí, o sea, recién si uno piensa que es algo que un concepto que viene de hace mucho tiempo ya, el tema de responsabilidad social empresarial no necesariamente la tienen grandes empresas, incluso algo que yo creo que recién está empezando, y ahí yo creo que un gran punto y que se están generando modificaciones tiene que ver con el tema de la ley de donaciones, que se están generando cambios, y yo creo que ahí quizás habría que revisar para ver de qué manera uno puede fomentar aún más de que las empresas se comprometan con el tema cultural, diferenciando de todos los otros temas. Como que siento que, claro, hoy en día uno ve y las grandes empresas están apostando full educación, porque hay muchos en temas sociales, en el fondo hay muchos campos por donde aportar, y eso a veces va en desmedro de aportes quizás como al área artística, y se deja un poco como más cultural, más de lado. Entonces yo creo que también ahí tiene que ver con enfoques, con categorizar, con no meter todo en el mismo saco. Y también, claro, hacer harto y promover más un poco como el interés que se pueda generar y la importancia que tiene el involucramiento de estas empresas privadas en el área cultural y artística. Daniela, me avisan, como siempre, que se nos acabó el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte cuáles son los proyectos, tus proyectos personales y también los proyectos que tiene Trenzando a corto, a mediano y también a largo plazo. ¿Cuál es la proyección? ¿En qué estás pensando para Trenzando? Y quizás también otro proyecto personal en el cual te gustaría incursionar. Bueno, la verdad es que Trenzando es bien pulpo. O sea, dentro de Trenzando hay muchos subproyectos. O sea, por un lado tenemos el Centro Cultural Itinerante, pero ahora, por otro lado, también impulsamos la rehabilitación de las estaciones ferroviarias con programas y proyectos junto a las municipalidades y a las organizaciones. Y ahora vamos a estar lanzando el sello Trenzando, porque nuestro Centro Cultural Itinerante tiene un estudio de grabación que ha sido un hit, en verdad, donde vamos haciendo registro de los artistas locales. Ya tenemos como 6 discos en las principales plataformas de distribución, así que ahí Spotify buscan Trenzando y van a encontrar Trenzando Rungue, Trenzando San Rosendo, etc. Y vamos a estar en la Feria Pulsar ahora con el lanzamiento del proyecto Sello Trenzando, donde esperamos poder impulsar aún más la carrera de los artistas emergentes que están en las localidades donde estamos trabajando, que hasta ahora son de norte a sur: Ocoa, Yayay, Rungue de Tiltil, Rucapequén de Chillán Viejo, Yumbel y San Rosendo. Espectacular, o sea, realmente es un hijo pulpo, sí, Trenzando, pero qué genial poder ver justamente la cultura tan holísticamente, tan integralmente. Daniela, te quiero agradecer por esta maravillosa entrevista, por la generosidad de tu respuesta, y
por supuesto, a usted invitarlo a un próximo Región F, donde vamos a tener, por cierto, una entrevista tan genial como quien nos acompañaría. Daniela, muchas gracias de nuevo y nos estamos viendo. Chao, chao. Muchachos.